Bueno, hoy tenemos un tema a desarrollar que es bastante preocupante, no solamente para aquellos que defienden la cristiandad o el cristianismo, como lo querramos decir en cuanto a proceso cultural, sino también para todos los países de la región de América Latina, porque es un fenómeno que ya se está exportando al mundo. En efecto, nos estamos refiriendo a lo que sucede en Chile, que si bien es un contexto particular del país trasandino, entiéndase que ellos están a una semana de llamar a las votaciones por el plebiscito, en cuanto a la reforma o los supuestos principios de reforma constitucional, esto ha meritado a que se vuelvan a reactivar los focos de conflicto en una izquierda totalmente radicalizada en dicho país hermano. Para esto vamos a tener en cuenta que el 18 de octubre de 2019 ya se veían los primeros atentados contra las iglesias y que se vuelven a reactivar. De hecho, ayer hubo dos hechos muy lamentables en el cual dos iglesias de Santiago de Chile han sido quemadas, lo cual se acompaña además a los saqueos, algo que nos parece insólito en un país que siempre tuvo las características de ser más ordenado como Chile, y los atentados a las comisarías. Vamos a ver en este sentido, y vamos a hacer un análisis que luego abriremos no solamente a la mesa del debate, sino también a los comentarios que nos lleguen por YouTube y por Twitch. Vamos a ver que en este sentido hay algunos temas a considerar. Cada vez que la izquierda actúa, pareciera ser que ciertos espacios de la derecha, y esto incluso ya lo hemos conversado con José Antonio Kast en entrevistas previas que hemos tenido con él, pareciera ser que la derecha como que reacciona. Pero es también un problema de fondo. Un problema de fondo que si uno va a hablar de progresismo, la idea del progresismo atacando a la iglesia ya se venía gestando desde la Revolución Francesa. Revolución Francesa inspirada en el mito del buen salvaje de Rousseau, que luego da lugar a que mediante el régimen del terror aparecen las comunas de París, y ese es el germen y el cultivo del comunismo. ¿O ustedes creen que Marx se inspiró en su propia racionalidad? Muy por el contrario, es un proceso que se ha ido profundizando vez tras vez. El propio Marx, que plantea que la religión es el opio del pueblo, que plantea que para abolir el Estado en última instancia había que en algún momento abolir la religión, y que se convirtiese esta idea de la liberación total como la nueva religión, es lo que en efecto ha denunciado constantemente Sir Roger Scruton cuando ve el peligro de estos líderes mesiánicos, que lo estamos viviendo constantemente y ahora en la actualidad. De hecho, lo que se está viviendo en Chile es esta idea de poder negar la naturaleza que hay del hombre, instaurar un nuevo régimen en el cual todos los chilenos sean exactamente iguales, desconociendo cuál ha sido el sistema productivo que los ha llevado a estar entre las economías mejor posicionadas, al menos en la región, y desconociendo que el problema de fondo no son las desigualdades, sino la pobreza, porque lo que va a generar estos constantes ataques que se están realizando es en efecto que todos vivan en igual condición de miseria. Y además quiero abrir el debate sobre otro punto. A mí me genera un gran dolor y una gran preocupación cómo muchos que se dicen cristianos ahora están apabullados, atemorizados, porque están quemando las iglesias. Y bueno, gente, les traigo muy malas noticias. No están quemando iglesias, están quemando museos. Porque las iglesias católicas al día de hoy no son más que museos. ¿Saben dónde había una verdadera iglesia católica? Remontémonos a la Edad Media, que ha sido siempre tan criticada, llena de mitos y errores, donde las ciudades, tanto que hablaban de los supuestos errores que cometió la iglesia, que generaba retraso, que generaba una situación de pobreza, vean que las ciudades fueran erigidas siempre alrededor de las abadías y los monasterios, abadías donde la mujer podía llegar a concentrar el culmine de poder al estar al frente de las mismas. Entonces, la iglesia ya no es ese pilar de Occidente que lo pudo ser hasta el siglo XVI o siglo XVII. La iglesia se convirtió en un museo donde muchos al día de hoy ni siquiera saben cómo rezar un rosario, pero con tal de generar mayor cantidad de suscriptores salen a hablar de que se está atacando la cristiandad. Disculpen, pero la cristiandad quedó en el pasado hace tiempo. Hoy son todos hijos de la posmodernidad. Hoy no hay diferencia sustancial entre aquel progresista pequeño burgués que habla de justicia social desde un iPhone
y aquellos grandes defensores de la libertad que en efecto están totalmente desarraigados de la realidad y desconocen cuál es la herencia cultural que poseen nuestras naciones. En efecto, el globalismo se nutre de este progresismo internacional que constantemente está socavando las bases de cada sociedad. Y para que se note que este fenómeno que está sucediendo en Chile va a suceder en Argentina, porque ya está sucediendo en otros países que incluso son considerados países del primer mundo, vean que la lógica delictiva, porque en efecto son delincuentes, pero que también son activistas políticos, sucedió en igual manera con Black Lives Matter, cuando aconteció el hecho lamentable de George Floyd en Estados Unidos. En nombre de una causa de justicia social, se atacaron los monumentos históricos que nutren de identidad, dejando una sociedad totalmente desarraigada, no solamente de su pasado, que es lo que la individualiza, porque vamos a defender no solamente el individuo, sino también la vida comunitaria, porque las comunidades también tienen su individualidad, que los hace diferentes de los otros, como también ha sucedido con el feminismo en México, donde se atacan nuevamente las iglesias, como sucede en cada marcha supuestamente en favor de la mujer. Pero lo que hay en el fondo es que lo que se está atacando es ese legado histórico que uno lo puede ver desde las posiciones más libertarias, que lo podemos tomar a Hayek cuando habla del orden espontáneo, como de las posiciones más conservadoras, como el legado intergeneracional o el compromiso intergeneracional de Edmund Burke, que luego trae a la luz Sir Roger Scruton. Estamos viendo que tanto libertarios como conservadores tendríamos que tener un sentido de pertenencia real, porque lo que se va a instaurar con el globalismo y el progresismo internacional, dicho a grosso modo, es un comunismo internacional. Porque en todo caso, un comunismo nacional, como puede ser el régimen sandinista de Nicaragua o el régimen castrista de Cuba, uno, aún arriesgando la propia vida como en la Alemania Oriental, tenía la posibilidad de arriesgarse a exiliarse hacia una tierra de libertades, tierras occidentales. Ahora bien, estos pilares de Occidente que están totalmente menoscabados, ¿a dónde van a encontrar refugio cuando todas las naciones hayan perdido por completo su sistema de identidad? Cuando en Rusia, cuando en Estados Unidos, cuando en Nicaragua, cuando en Argentina, cuando en Chile, la gente haya perdido su fe, haya perdido su nación, su comunidad, la potestad de elegir su educación, la potestad de elegir su religión, y finalmente queden a merced de lo que diga un organismo centralizado. Llámese ONU, llámese IPPF, llámese como sea, porque el nominalismo no tiene sin cuidado en este espacio. Lo que nos interesa son los principios rectores. Entonces, aun si uno fuese ateo, en primer lugar debería reconocer que justamente este sistema de libertades que tanto nos gusta y que tanto defendemos es producto de una tradición histórica. Una tradición que no puede desconocerse si no es bajo la luz no solamente de la fe, sino también del legado cultural occidental, particularmente europeo, posterior a todo el influjo que tuvo tanto Grecia como Roma. Pero sumémosle que aún siendo ateo, esta gente que ahora está avanzando contra la fe, saben que en la religión está uno de los principales escudos que tiene el individuo, porque el individuo sin familia y sin religión queda totalmente desnudo frente al poder político. Un poder político que en el caso de Chile está al frente de una socialdemocracia. Entiéndase, van a ir con el mejor postor, y cuando vean que la opinión publicada, no necesariamente la opinión pública, pero sí la publicada, tengan una tendencia en favor de la reforma, van a reformar aquellas normas supremas que estaban destinadas a garantizar las libertades negativas de la persona. Esta, al menos mi humilde apreciación, yo creo que es necesario considerar que ya no se están quemando iglesias, se están quemando museos, pero al menos tengamos esperanza de rescatar aquellos vestigios de cristiandad, ya ni siquiera para la gloria de Dios, si lo quieren ver desde ese punto de vista, al menos por una cuestión de supervivencia propia, porque una vez que caiga el último bastión de Occidente, va a quedar la persona totalmente desnuda frente al Estado. Ya no va a haber organismos intermedios que vengan a salvaguardar las libertades tan gloriosas que nos han hecho nosotros conformarnos como seres humanos.